Agustín, Luciana, buen día, un gusto saludarlos. ¿Cómo Bueno, andan ustedes? bien, bien. Luciano, no lo Perdón, confundan, es perdón, Luciano, Luciana, Luciano, entendí. Luciano. No, no pasa Disculpen. nada, no pasa nada. Mauro, a ver, declarar la emergencia del transporte, ¿qué implica? Porque uno puede decir, puede ser una cuestión declamativa, decir estamos en emergencia, por lo tanto nos cierran los números, y otra cosa puede llegar a decir, bueno, a partir de aquí, la declaración de emergencia nos habilita para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, totalmente el tema está en debate fuertemente. Es típico de cambio de gestiones, claramente. Es típico que en esta política de subsidios que tiene nuestro país a nivel nacional, eh, obviamente se centre la mirada en este tipo de subsidios. Primero recordarles que los sistemas de transporte en el país siempre han tenido una política en el cual se han, digamos, nutrido los sistemas de transporte de todo el país de subsidios nacionales, provinciales y municipales en la historia de nuestro país. En este caso, claramente, en este cambio de gestión, la mirada a nosotros está puesta con las obligaciones que tenemos como poder concedente y de una estructura de transporte tan fuerte como la que tenemos en la ciudad. Quiero aclararles que muy pocos municipios, si no es el único municipio del país, que ha hecho un fuerte cambio, ha hecho una fuerte apuesta en esta estructura de transporte, es el municipio de Neuquén. Por eso es la mirada tan firme del intendente de la ciudad respecto de la política de subsidios. Nosotros tenemos en nuestro país... Mauro, una pregunta, porque entiendo que las cuestiones comparativas son interesantes porque eso nos da una idea no solamente de la envergadura de un servicio, sino también de la eficiencia y de la eficacia en la puesta en funcionamiento de ese servicio. La pregunta es esta, ¿cuánto le cuesta a Neuquén el servicio de transporte de colectivo y cuánto de ese presupuesto viene en concepto de aporte nacional? Bueno, rápidamente, como para que los vecinos y obviamente ustedes los periodistas entiendan, en esta composición de estructuras de subsidios a nivel nacional, provincial y municipal, y también involucrado, es tan sencillo como los costos mirados a partir de los ingresos. Es decir, nosotros tenemos un costo de un servicio y tenemos que cubrirlo con los ingresos. Está compuesto, como les mencionaba recién, Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal y también, obviamente que ocupa un valor importante el ingreso por boleto, es decir, la tarifa. Entonces, el Estado nacional en otras jurisdicciones tiene una mirada de subsidiar la demanda y tenemos en los casos puntuales, como en el AMBA y la provincia de Buenos Aires, que tienen un boleto irrisorio, digamos, un costo muy bajo, porque tiene una política de subsidio muy alta, es decir, subsidian muy alto al AMBA y a la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa es la Y mirada. vuelvo a preguntar, y en el caso de Neuquén, ¿cuánto significa el subsidio nacional, el El, subsidio el, provincial el y el subsidio municipal? nacional ronda aproximadamente el 8% de lo que es la compensación a las empresas que forman parte del sistema de transporte de Neuquén. Imagínense ustedes lo que implica dentro de la estructura de costos del sistema de la ciudad de Neuquén. Y el boleto cuánto Es muy representa? bajo. El boleto, Y el con un ingreso por... boleto de 370 pesos, que es un boleto que constantemente está siendo analizado y a partir de los desequilibrios que tenemos en los últimos meses respecto de los costos, básicamente el combustible, están entrando en este momento también en acuerdo paritario con una puja muy fuerte entre el sindicato, las empresas y el Estado Nacional, y bueno, obviamente esas cuestiones forman parte de la estructura de costo, el recurso humano es vital para el funcionamiento de estas estructuras, y bueno, obviamente es la preocupación del Estado municipal en qué política de subsidio va a haber para el interior del país, porque hay una diferencia abismal en lo que es casi les diría de 9-1 entre estas jurisdicciones, como es el AMBA y la provincia de Buenos Aires, y el interior del país. Todo el interior del Mauro, país va a sufrir estas consecuencias. sin ese 8% que aporta Nación o que aportaba Nación, ¿en cuánto se va a mover el boleto entonces? Bueno, es un análisis que se tiene que hacer en términos de componentes, digamos, se mueve, obviamente, si tenemos un 8% menos de ingresos en la estructura de costo del sistema de transporte, claramente se afecta directamente
a la estructura de costo del sistema de transporte y claramente se va a ver reflejado en aportes, ya sea del Estado provincial, el Estado municipal, que son los que quedan, y el boleto. Es decir, en estos tres componentes, obviamente, ahí es donde se tiene que dar. Y claramente ahí es donde se ve la preocupación. Y reformulo la pregunta entonces, ¿el Estado municipal en cuánto va a compensar ese 8% que está dejando de percibir de Nación? ¿Cuánto va a poner de la caja de rentas generales de la municipalidad para compensar ese 8% y cuánto va a quedar para el usuario, para el usuario del servicio? Es decir, es difícil en la mirada actual. Es decir, nosotros lo que estamos esperando claramente del Estado Nacional es una respuesta. Es decir, nosotros estamos esperando la política de subsidios que va a aplicar en todo nuestro país y fundamentalmente el interior que nos ocupa a nosotros. Todavía no tenemos definiciones. En un principio, en conversaciones que hemos mantenido con las nuevas autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación, tenemos asegurado ese 8% en los primeros meses de este año, pero todavía no tenemos la devolución de los convenios firmados que obviamente hacen a que esos subsidios o esos fondos lleguen a los estados municipales. Entonces, eso es lo que estamos esperando. ¿Hasta cuándo tienen garantizado entonces ese 8% nacional? En un principio verbalmente, con reuniones que se han mantenido en el ámbito de la Secretaría de Transporte, en los 3 primeros meses del año vamos a tener lo mismo que veníamos recibiendo en el mes de diciembre, que es el 8% del valor que claramente en la historia de los subsidios de transporte, ese 8% del año pasado o de los meses, de la última parte de los meses del año pasado, hoy son insignificantes a la hora de cubrir costos, porque obviamente los costos o el índice inflacionario que tenemos en nuestro país ha cambiado significativamente. Tenemos aproximadamente un 25% de inflación mensual, en la cual los costos, incluido el combustible, incluido la posible paritaria que tenemos por delante, obviamente son insignificantes a la hora de cubrir una estructura de costos. Es decir, por lo pronto estamos a la espera, estamos claramente desde la Subsecretaría de Transporte abocados a buscar esa norma que nos respalde con respecto a los subsidios nacionales y ver por qué determinado tiempo y las negociaciones cómo siguen adelante con las paritarias para saber cómo nos van a subsidiar al interior del país. A propósito de esto, Mauro, ¿tienen ya oficializada la fecha en que van a empezar a contar con ese envío de recursos? Extraoficialmente, y como les mencionaba de palabra, es decir, nosotros los días 4, que son, digamos, significativos en este ámbito de la Subsecretaría, de la Secretaría de Transporte de la Nación, los primeros 4 días hábiles del mes es donde se pagan las compensaciones a todos los sistemas de transporte del país. Es decir, está estipulado así en las normativas laborales. Entonces, tenemos tiempo hasta mañana para saber, por lo menos, fehacientemente, cuándo vamos a recibir esos fondos para poder hacer frente a las compensaciones de las empresas que forman parte de las estructuras de los sistemas de transporte en todo el país. Hay muchísima preocupación, por eso mismo es que se han mantenido reuniones en el ámbito del COFETRA, que es las autoridades provinciales que regulan en el ámbito del transporte, y también en el último tiempo, la semana pasada, la preocupación también ha llegado a los municipios y por eso ha habido reuniones de intendentes de jurisdicciones muy fuertes, llámese Mar del Plata, Córdoba, Paraná, La Rioja y demás, y Rosario, que claramente muestran la preocupación con respecto a la poca claridad que tenemos desde el Gobierno Nacional respecto de la política de subsidios que tienen para afrontar en esta nueva gestión. ¿Esto forma parte de esos giros discrecionales que establece el Gobierno Nacional a los municipios, digamos, a los estados subnacionales, o está regulado de alguna manera y lo que se pretende es modificar esas reglas de juego, Mauro? Digo, este subsidio al transporte. Cuando uno habla de políticas de transporte, claramente habla de este tipo de decisiones. Es decir, existe y el secretario de Transporte de la Nación es un conocedor de esta política de transporte porque claramente viene de ser funcionario de la Secretaría de Transporte del municipio de Córdoba, que hoy está ocupando el rol de secretario de Transporte de la Nación. Claramente lo conoce y sabe que la inequidad que existe entre estas jurisdicciones antes mencionadas y el interior del país es una puja que ha llevado
tanto las autoridades provinciales y ahora los intendentes de estas jurisdicciones, para revertir esa condición de inequidad que hay entre el AMBA y la provincia de Buenos Aires y el interior del país. Entonces, si vamos a tener una política clara de subsidios que sea equitativa y de acuerdo, obviamente, al parque móvil que tiene cada uno. Si nosotros tenemos una jurisdicción con 180 unidades, que rendimos en tiempo y forma los subsidios que nos llegan tanto de nación como provincia, somos un municipio ordenado, tenemos un sistema funcionando a la perfección. Entonces, creemos que hay que valorar ese tipo de implementaciones y obviamente acompañar en los momentos más difíciles como son estos, que hay una carga fuerte inflacionaria.